Hola Escorpio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, Escorpio, y no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Escorpio, aquí con esta carta del ermitaño, se ve que ustedes van a estar, o muchos de ustedes van a estar recibiendo algún tipo de información, de conocimiento, y ustedes podrían estar recibiendo aquí una señal, una guía o una advertencia sobre los peligros en algo que ustedes están haciendo o que quieren o van a hacer. Esto es una información súper importante. Como dicen en mi país, esto es alguien que te da la luz, que te dice, mira, sigue por este camino, que vas directo a obtener tus logros o lo que tú quieras, y este otro, pues por ahí no vayas porque las cosas te podrían estar yendo mal. Esto es una información de una persona que ya recorrió ese camino y por supuesto te va a decir qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que no tienes que hacer. Esto podría estarse refiriendo, por ejemplo, si ustedes quieren obtener algún empleo, pon esto en tu currículum, pon esto otro, quita esto de aquí que no va, que quizás no te contraten, o estás aplicando a un puesto en una empresa y te dicen, no, esa empresa no, aplica a esta otra. En un negocio puede ser que te esté diciendo, esta persona, mira, este proveedor sirve, este otro proveedor no sirve. En esta red social puedes estar haciendo los anuncios, en esta otra red social pues no te va a estar funcionando. O pide este préstamo bancario en este banco que los intereses son mejores, aunque aparentemente tú creas que no, pero este otro banco quizás pueda engañarte o pueda subirte los intereses de pronto. En fin, es alguien que te va a estar dando una información que ustedes necesitan muchísimo. También puede ser sobre documentos, certificaciones, algo que ustedes necesiten, un permiso que necesiten obtener. Quizás te diga, mira, no lo hagas físicamente o no vayas a tal lugar, pídelo online, o al revés, online no lo hagas, ve físicamente, preséntate y pídelo en tal lugar o en tal oficina. Y es una persona que te orienta, que te dice exactamente lo que tienes que hacer para que te vaya bien, porque es una persona que ya pasó por esto. Y por supuesto te va a dar el norte, te va a dar la información exacta para que tú sepas qué camino es el que tienes que recorrer. Te lo va a estar mostrando. Aquí ustedes van a tener la claridad absoluta en cualquier paso que ustedes den. Van a saber exactamente qué es lo que va a estar pasando, cómo va a estar pasando y cuáles son las cosas que tienen que estar haciendo. Cuando ustedes le llegue esta información, que ustedes tomen acción. Aquí hay noticias, aquí hay información que va a llegar de forma rápida y buena. Este 8 de bastos, aquí esta carta representa el hombre que está mejorando, como que la acerca e inmediatamente que la quita o la hace, como que llegan las abejas volando súper rápido. Pues mismo es el 8 de bastos. El 8 de bastos es información, noticias o algo que llega súper rápido. Después que ustedes conozcan esto, puede ser que querías un empleo o querías quizás aumentarte, que te aumentaran tu salario o aumentar tu cargo, quizás otro puesto de trabajo dentro de tu mismo empleo, o mejorar quizás tu negocio, o conseguir un negocio, conseguir un préstamo y no lo habías conseguido. Cuando ya tú sabes exactamente lo que tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer, pues llega súper rápido, porque ya tú sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer, a quién tienes que acudir o qué es lo que tienes que poner en el documento. Y el rey de bastos, pues por supuesto está diciendo que ustedes deberían estar tomando o van a estar tomando decisiones súper rápido, con muchísima autoridad, con muchísima visión a futuro y con gran maestría. Acá esta carta del rey de bastos también me dice que todo lo que ustedes emprendan, todo lo que ustedes hagan, va a estar teniendo pues un éxito. Acá todas las cosas se van a estar moviendo a favor de ustedes. Se produce un progreso gracias a la intervención de esta energía, por supuesto, y cualquier situación, por muy poco fácil que parezca, se va a estar controlando para ustedes. Vamos a ver ahora, Escorpio, cuáles son las cartas que vienen. Wow, el 7 de bastos aquí salió disparado. Vamos a ver qué más con otras cartas. Oh, y el 10 de copas. Vamos para allá.
Pero se ve que ustedes van a estar en un ambiente bastante competitivo. Muchos de ustedes entran en una etapa donde van a estar teniendo que enfrentar a otras personas. Quizás los criterios de esas otras personas o las acciones de esas personas. Pero aquí ustedes están en una posición ganadora. Ustedes tienen la razón. Y simplemente les va a tocar defender. Va a tocar defender su punto de vista. Va a tocar defender lo que ustedes han hecho. Va a tocar defenderse en una posición de mucha actividad donde ustedes van a estar en la cima, en una posición ganadora, ya les dije, pero eso no va a quitar que ustedes tengan que tener algunos encuentros quizás no tan agradables con personas que van a estar en contra de lo que ustedes piensen, de lo que ustedes digan o de lo que ustedes quieran hacer. Esto quizás tampoco sea directamente con ustedes. Esto podría significar alguna situación desafiante donde ustedes se tengan que enfrentar a situaciones que hasta el momento no se habían enfrentado. Y esto puede ser un sistema de trabajo distinto en el que ustedes nunca habían entrado o algún tipo de negocios donde la competencia, ustedes nunca habían hecho ese tipo de negocios, por supuesto, y te vas a estar enfrentando a esta situación. Y quizás para muchos de ustedes comiencen a estudiar algo en una universidad o en algún lugar donde tengan que alejarse de casa, por supuesto, y se van a estar enfrentando al criterio de otras personas que quizás no vivan como tú vives o quizás no hagan exactamente lo mismo que tú haces. Esto se aplica también a personas que vayan a un trabajo fuera de su ciudad o fuera de su lugar de residencia, ¿ok? O a un lugar donde ustedes no se habían enfrentado a esta situación con anterioridad y aquí ustedes van a tener que estar pues precisamente defendiéndose. Vas a tener el apoyo de tu familia. El 10 de copas, aquí me habla de estabilidad y de armonía familiar en muchas ocasiones, pero en este momento lo que me está diciendo esta carta es que ustedes van a recibir el apoyo de tu familia. Tu familia va a estar ahí para apoyarte en cualquier situación que ustedes tengan. Para poder enfrentar esta situación desafiante, vas a tener personas que te van a estar ayudando, que están alrededor tuyo. Quizás no sean familia de sangre, sean amigos, que a veces son más que tu familia, pero van a estar ahí para poder soportarte, para poder apoyarte. Esta carta del 10 de copas también me está indicando que si ustedes me dicen, yo no tengo familia, yo estoy sola en este mundo. Señores, aquí nosotros venimos con un equipo de ángeles o con tu yo superior o con Dios, con lo que ustedes sea que ustedes crean, con tus guías, con tus ancestros, con lo que sea. Ustedes vienen con un equipo de ayuda, pidan ayuda porque está disponible, pero ellos no pueden entrar al juego si ustedes no le dan el chance, si ustedes no los llaman para que jueguen. Ellos están ansiosos por ayudarlos, así que esa también es tu familia álmica que va a estar ahí para ayudarlos, así que pidan esa ayuda porque la van a estar necesitando. Te dije, es un proceso desafiante, un proceso donde te vas a tener que enfrentar quizás a situaciones o a otras personas. Esta carta del 5 de espadas, señora, es una carta de éxito, de triunfo y de victoria. Te dije, este 7 de bastos es lucha, discusiones, quizás peleas, conflictos, una situación muy desafiante que van a estar enfrentando, pero el 5 de espadas me dice que ustedes las van a estar ganando. Disculpen, esta no es la carta más hermosa de éxito, triunfo y victoria que hay en el tarot, para nada. Pero sí es una carta de éxito, de triunfo y de victoria. Y de hecho es una de las más claras referente a esto. Porque aquí el 5 de espadas sale ganador, sale con la victoria. Sí, una victoria que es ganada tras un esfuerzo psicológico fuerte, tras un esfuerzo físico fuerte, pero la gana. Así que van a estar luchando, van a estar enfrentándose a cosas desafiantes para ustedes, pero si siguen los consejos de este ermitaño que está acá, eso para ustedes no como que va a ser pan comido, no, pero sí van a salir victoriosos de esta situación. Vamos a ver, Escorpio, qué más viene acá para ustedes. Vamos a ver qué más viene aquí para ustedes, Escorpio. Vamos a ver. Wow, el paje viene aquí a ver si ahora voy para allá. El paje de copas me indica que aquí ustedes van a estar recibiendo una oferta
que aman hacer o que van a amar hacer. Esto puede ser un hobby, señores. Esto es algo que a ustedes les gusta mucho hacer, que incluso aunque no te lo pagaran, ustedes lo harían sí o sí. Así que aquí viene esta oferta o esta invitación y ustedes van a estar pensando si la toman o no la toman. Porque este 2 de espadas me indica que ustedes van a tener que decidir qué es lo que van a estar haciendo con esta oferta. Si deciden tomarla o si simplemente no deciden hacerlo. Incluso si pudieran estar decidiendo hacerlo, es como si ustedes se protegieran del mundo exterior para definitivamente hacer lo que ustedes tienen que hacer. Y una de esas cosas podría ser decidir cuál es la dirección que deberían continuar. Esa decisión que van a tener que estar tomando tiene muchísima referencia con este caballero de bastos. El caballero de bastos me indica que esto es algo donde ustedes van a estar ganando muchísimo dinero y podría ser un trabajo temporal fuera de casa o un negocio que hicieran de forma temporal fuera de casa o un estudio que hicieran temporal fuera de casa. El temporal, por supuesto, porque es que no te vas a quedar estudiando toda la vida fuera de tu ciudad, fuera de tu casa. Sí, pueden ser años, incluso pueden ser meses, una certificación, alguna maestría, algún posgrado, pero definitivamente, por supuesto, que es algo de forma temporal lo que vendría con esta oferta. Y te repito, si es un trabajo en que ustedes firmarían quizás por meses, incluso podrían firmar por años, pero es un tiempo determinado. Y si es un negocio, pues evidentemente esto es un negocio que es cíclico, que podría ser ir a comprar algo específicamente al extranjero, quizás para venderlo en tu país o simplemente vender algo de tu país o de tu ciudad fuera de tu ciudad en otro lugar. A ver, Escorpio, algo más que salga aquí con este tarot, no, disculpen, con este oráculo que no haya salido en el tarot o simplemente una confirmación del tarot. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Escorpio, Escorpio, ¿qué salió aquí, Escorpio? Escorpio, unexpected, disculpen mi inglés, un ingreso inesperado. Oh my God. Pues nada, definitivamente, Escorpio, aquí hay un ingreso, un dinero, un bono, un regalo, un cupo de una beca, algo que van ustedes a estar recibiendo. Pero esto es un bono que no esperabas en tu trabajo, un aumento de salario también puede ser, en fin, esto es un ingreso, un dinero que ustedes no estaban esperando y definitivamente, Scorpio, te lo voy a poner grande, 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 les va a estar llegando ese dinero. Así que éxito, triunfo, victoria, dinero, pues ¿qué más podemos pedir aquí? Vamos a ver qué te sale con este oráculo de el dinero y la carrera. Vamos a ver. Influencer o influencia. Aquí en la carta me dice influencia y te dice, usa tu influencia para generar cambios. Puedes dar charlas, grabar videos para redes sociales o conceder entrevistas. Tu voz y tus opiniones son importantes. Por supuesto, déjame la frase en los comentarios. A mi vida siempre llegan ingresos inesperados. A mi vida siempre llegan ingresos inesperados. Y nos vemos, Escorpio, en el próximo video. Hasta la próxima.